Gracias por seguirnos en Impacto Económico. Vamos al viejo continente, a Europa, y pasamos a hablar de Alemania, país que atraviesa una grave crisis que ha sido motivo de tensiones para el gobierno del canciller Friedrich Merz. Las empresas alemanas han comenzado a producir menos bienes y los indicadores económicos siguen cayendo. En agosto, la tasa de desempleo alcanzó los 3 millones, la más alta de los últimos 10 años. La industria química, sector clave de la economía alemana, se encuentra dentro de esta crisis. Grandes empresas están cerrando sus instalaciones y reduciendo su personal debido a los altos precios de la energía y los costes de las emisiones de dióxido de carbono. Desde Rusia señalaron en repetidas ocasiones que Occidente comete un grave error al renunciar a la compra de sus hidrocarburos. Moscú nunca se ha negado a vender estos recursos energéticos a Europa y en general a la cooperación económica con el continente, que se vio interrumpida por la imposición de sanciones, una serie de sanciones sin precedentes contra ese país euroasiático por parte de Occidente. De allí el factor más importante ha sido el de energía, y que por supuesto atraviesa a través de Alemania una economía que pudiese entrar en recesión, al igual que otras en Europa. Y es que Alemania llevaba 5 años sin registrar un crecimiento económico significativo, y es un giro sorprendente para la mayor economía de Europa, que durante gran parte de este siglo había ampliado sus exportaciones y dominado el comercio mundial de productos de ingeniería como maquinaria industrial y automóviles de lujo. Pero ¿qué ha ocurrido? Aquí hay algunas de las razones. Una de las principales razones que han llevado al declive de la economía alemana ha sido reducir la dependencia del gas ruso y con ello el pago por un gas más económico. Y es que los ciudadanos de Alemania pagan hasta un 82% más por calentarse en los últimos 4 años. Precios lastrados por el cambio forzoso de proveedores. Es preciso indicar que en Alemania lo habitual es que la calefacción sea un gasto incluido en el alquiler, pero ese coste se paga en base a una estimación. Si esa estimación ha sido demasiada o insuficiente, al final del año, el inquilino debe recibir lo que pagó de más o pagar lo que le falta para saldar la cuenta. La Asociación de Administradores Inmobiliarios de Alemania estima que el costo en calefacción crecerá en 2025. Por ejemplo, calentar un apartamento de 70 metros cuadrados con gas costará un 15% más, hasta los 1.180 euros respecto a 2024. Otro dato importante que ha afectado la economía alemana es que cuando se interrumpió el flujo del gas ruso, se dispararon los precios del gas y de la electricidad generada a partir del gas. Ambos costos son piezas claves para industrias de alto consumo energético, como la siderúrgica, la de fertilizantes, la química y la del vidrio. En ese sentido, Alemania tuvo que recurrir al gas natural licuado, o GNL, superenfriado e importado por barco desde Qatar y Estados Unidos. El gas natural licuado cuesta más que el gas de gasoducto. Lo que sí es cierto es que la electricidad cuesta ahora más a los usuarios industriales de Alemania, lo que supone un duro golpe para la mayor economía de Europa. La economía de Alemania mantiene su estancamiento en octubre de 2025, luego de no haber fluctuado durante el mes anterior. Datos preliminares de la Oficina Federal de Estadísticas de Statis dicen que el crecimiento del PIB se estancó, manteniéndose sin cambios entre julio y septiembre en comparación con los 3 meses anteriores. Sin embargo, la industria alemana cerró octubre sin señales claras de despegue, pese a una mínima mejora en la actividad. El informe de S&P Global y de HCOP apunta a un avance limitado en bienes de inversión, mientras las exportaciones siguen deprimidas y la confianza empresarial se mantiene a niveles bajos. La reducción de personal por 28º mes consecutivo confirma un escenario en el que las fábricas operan con cautela, frenadas por la incertidumbre global y despidos que no repuntan. Y hablando del tema del desempleo, Alemania enfrenta un escenario laboral cada vez más crítico. Más de 147.000 recortes anunciados por empresas de distintos sectores. Según la iniciativa Nueva Economía Social de Mercado, están impactando ese país. La ola de despidos abarca desde gigantes automotrices y tecnológicas hasta compañías ferroviarias, aeronáuticas y pequeñas firmas industriales, reflejando una crisis que golpea el corazón productivo del país. Organizaciones empresariales
autoridades advierten que la pérdida masiva de empleos es consecuencia directa de las políticas económicas que no han logrado enfrentar el encarecimiento energético, la burocracia y la caída de la competitividad. Críticos señalan que el propio canciller Friedrich Merz, presentado como impulsor del crecimiento, pues ha terminado al frente de un proceso de contracción económica que amenaza el papel de Alemania como potencia industrial del continente. Y bueno, los expertos indican que para 2026 se proyecta una recuperación moderada, pero esta será impulsada principalmente por factores temporales. Los dos principales motores de este crecimiento proyectado en Alemania son el aumento del gasto público y un incremento en el número de días laborables debido a efectos de calendario. Sin embargo, los especialistas dicen que para lograr una recuperación sostenible, la principal economía europea requiere cambios estructurales profundos. Se hace un llamado específicamente a impulsar una mayor productividad mediante la innovación y una inversión más sólida en sectores claves que permitan al país salir definitivamente de la crisis para superar el estancamiento y asegurar la salud económica a largo plazo. Bueno, Alemania también anunció que levantará las restricciones a la exportación de armamento hacia Israel, impuestas en agosto de 2025. El gobierno ha dicho que la decisión se basa en que el alto el fuego en la Franja de Gaza, vigente desde el 10 de octubre, se ha mantenido de forma estable y razón por la cual considera justificado reactivar las exportaciones de armamento. El portavoz Sebastián Gil explicó que la derogación entrará en vigor el 24 de noviembre y destacó que Alemania había condicionado la revisión de estas restricciones a la evolución de la situación en el terreno. El gobierno espera que ambas partes, tanto Israel como la autoridad palestina, respeten los acuerdos, mantengan el alto el fuego y permitan una amplia asistencia humanitaria. Sin embargo, a los ojos del mundo, esta decisión se ve como una medida desesperada por elevar y sostener la economía del país. Recordemos, Alemania se encuentra estancada por el peso de 2 años en recesión, 5 años sin registrar un crecimiento económico significativo y bueno, de allí estas medidas que algunos consideran como desesperadas. Y terminamos hablando de ese aporte de una suma millonaria de Alemania al Fondo de Financiamiento Forestal Tropical, mecanismo destinado a apoyar a países que preservan sus bosques como parte del esfuerzo global contra la deforestación. La decisión fue celebrada por Brasil, uno de los principales impulsores de la iniciativa, que considera el fondo pues una herramienta estratégica de cara a la COP30. Este tratado no opera como un esquema de donaciones, sino mediante inversiones de renta fija, cuya rentabilidad se destina a remunerar a naciones con grandes extensiones de selva tropical, entre ellas Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo. Con compromisos ya asumidos por Brasil, Francia, Noruega e Indonesia, este fondo busca consolidar un sistema internacional capaz de valorar económicamente la conservación y atraer también capital público y privado para proteger los bosques.